Hola, buenas tardes. Bueno, he decidido encontrarme con ustedes de esta forma a través de la viñeta de Nicolás. Me parece que puede ser interesante que la vayamos leyendo después de leer los excelentes aportes que ustedes hicieron en el foro. Me parece interesante que la podamos ir leyendo e ir reparando en algunas cuestiones. Estoy compartiendo pantalla, mirando la viñeta. Entonces dice que es un niño de 6 años que cursa el primer año escolar. Muy bien. La primera frase lo que me dice es que está donde tiene que estar. No es lo mismo tener 6 años cumplidos en febrero o en marzo, que ustedes saben que hasta fines de abril, primeros días de mayo, el niño puede ingresar en el año que le corresponda, pero tenemos que tener en cuenta que a veces 3, 4, 6 meses de desfasaje con respecto a los compañeros es mucha diferencia. De todas maneras, acá no se aclara la fecha de nacimiento, no importa, es simplemente para que ustedes sepan que no es lo mismo tener en el momento de la consulta 6 años y medio, 6 años y 7 meses, que tener 6 años recién cumplidos, porque hay procesos fisiológicos, biológicos, madurativos, que también se dan en determinado momento. Muy bien, es derivado por problemas con el aprendizaje, entrecomillados, pero suele venir así la derivación, el pedido de la consulta, la demanda, ¿verdad? Y sabemos que es la segunda mitad del año. En la segunda mitad del año es ya cuando las maestras, los maestros empezaron a darse tiempo, a darse cuenta cuánto lo conocen a este niño y a darse cuenta justamente de las dificultades, el enlentecimiento o las fortalezas que el niño tiene. Si bien es cierto que cada uno aprende a su tiempo, en un tiempo propio, singular, también es cierto que dentro del sistema escolar, del cual somos muy críticos, pero es de esos niños en este sistema educativo que nosotros tenemos que trabajar, dentro del sistema escolar ya el segundo año, el segundo semestre en el primer año ya va marcando, ¿verdad? Cómo viene siendo su desempeño, la capacidad que tiene el niño para captar lo que se le enseña. El niño de primer año es un niño que a veces entra mucho en modo preescolar. Entra en un modo preescolar y la maestra de primer año ya lo sabe. Tiene unos bebotes y otros ya entran con 6 años y 6 meses, entonces ya sabe que ya vienen de repente leyendo, escribiendo, reconociendo las letras, ¿verdad? Con otras posibilidades. Pero la maestra sabe que tiene que dar unos meses en primer año para que el niño pueda, todos puedan más o menos ponerse en un nivel que le permita a ella empezar a evaluar cómo va el proceso de aprendizaje, no el aprendizaje, sino el proceso de cada uno de los niños. La maestra ya entonces en el segundo semestre dice que es un niño que no avanza, que solo no puede, que apenas empieza la tarea y la desestima, que no la continúa, que no se esfuerza, que hay que llamarle la atención y que tiene dificultades en el relacionamiento con pares. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto la maestra? La maestra lo que está diciendo es que todas las áreas de este niño están afectadas, digamos, el área social. ¿Se acuerda que decíamos que es importante crecer, que es importante aprender, que es importante socializarse, ¿verdad? Este nene, el área social y las áreas de el aprendizaje en tanto introyección y en tanto producción están afectados en este niño. No dice específicamente si es en matemáticas o en lengua o lo que sea, sino que lo que está hablando es que es un niño
que siente y que produce mucha frustración, tanto para el entorno como para sí mismo, ¿verdad? El niño desestima la tarea, quiere decir que no la empieza y frente a la dificultad no la quiere hacer, la deja de lado, no la termina. Ni siquiera nos dice que es un niño dependiente, que espera que el otro, ¿verdad? Sino que, y acá tenemos un tema que es el preguntarnos qué le pasa a este niño que no confía en que él puede hacerlo o que no puede confiar en un otro, ¿verdad? Para que lo ayude a hacer la tarea. Cuando nosotros estamos trabajando con un material clínico, lo primero que tenemos es que ser cuidadosos, ser respetuosos, y vamos a estar elaborando en forma permanente, vamos a estar elaborando hipótesis. Sabemos que no estamos trabajando con la verdad, no estamos trabajando con todos los aspectos, ¿verdad?, vinculados a ese niño, sino que vamos a abarcar la mayor cantidad de aspectos posible, el familiar, el escolar, la situación. Fíjense que en la situación actual, yo quiero ver qué es lo que va a pasar en el segundo semestre, si van a venir dificultades de aprendizaje, digamos, en una situación totalmente disruptiva, nueva, que todavía no hemos podido empezar a elaborarla. Ninguna manifestación puede llamarse patológica, tanto en niños como en adultos, a no ser que genere después, una vez levantadas todas estas restricciones, que se generen consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque estamos en una situación especial. Cuando estamos en situaciones especiales, todos acudimos a mecanismos psíquicos que no son los habituales, porque nos pasan cosas que no son las habituales. O estamos más tristes, o estamos más irritables, o estamos más maníacos, en el sentido de uno ve a los chiquillos y dice, ay no, pero estoy de vacaciones, ah no, pero yo no quiero. Es decir, rechazan esta cuestión de poner una rutina en la casa y hacer los deberes, maníacamente, o sea, eufóricamente. ¿Por qué? Porque no quieren o no pueden, mejor dicho, enfrentarse a la situación de pérdida que ha implicado el contacto con los compañeros, el contacto con la maestra. Fíjense las consecuencias de estas situaciones en momentos donde el niño empieza, si es uno de primer año, ni te digo, salió del jardín, está empezando el primer año, recién, digamos, se puso la túnica preciosa, no sé qué, la túnica no llegó a ensuciarse, chácate, se suspendieron las clases, o sea que él perdió todo eso para lo cual se venía preparando y estaba adaptándose. O sea que ahora cuando el chiquito vuelva a clase, imagínense los de primero de escuela, primero de liceo, los de 3, 4 años que empezaron el jardín, es decir, van a tener que empezar toda una nueva adaptación en estas nuevas condiciones en que nos estamos produciendo como sujeto, que no son las mismas condiciones que teníamos hace un mes y medio atrás, donde teníamos ciertas certezas. Ahora no tenemos certezas, tenemos una gran incertidumbre, ¿verdad?, sobre cuándo, sobre con quién, sobre de qué modo nos vamos a ir incorporando a una situación que todavía no sabemos muy bien qué características va a tener. Entonces, esto abro un paréntesis para justamente mostrarles cómo lo situacional, el nivel de lo social y de lo epocal incide directamente sobre los cuerpos, sobre las subjetividades, sobre la subjetividad del aprendiente. ¿Tá? Es bastante obvio lo que voy a decir, si al chico se separaron los padres, si el chico se murió la abuelita que vivía en la casa, si el chico, qué sé yo, no sé, pasó X cosa, más grave, menos grave, no va a tener la misma disposición psíquica, ¿verdad?, la misma energía psíquica disponible para investir los contenidos que requiere la escuela, para investir, para cargar
¿verdad? Libidinalmente, eso quiere decir investir. Aclaro algunos conceptos psicoanalíticos porque, bueno, me han escrito que no saben mucho de psicoanálisis. Es decir, cargar libidinalmente, libidinizar, ¿verdad? Ponerle energía libidinal, que no es libidinosa, sino libidinal, quiere decir energía para identificarse con esos elementos, ¿verdad? Es decir, no es la misma disposición si le ha pasado algo que si, bueno, todo está bien, tiene gran apoyo de su familia, lo han entusiasmado, ha visto hermanos más grandes o otros nenes que van a la escuela y que vienen felices. Entonces, no sabemos en qué situación está este nene, así que lo primero que nos tenemos que preguntar, como a este Nicolás, ¿qué le pasa? Que hay que llamarle la atención, porque él es un niño que requiere de la atención permanentemente de los adultos o de los otros compañeros, ¿verdad? ¿Y por qué no se siente seguro de sí mismo? Acá la maestra no habla en ningún momento de que no sea capaz, puede ser muy capaz, pero no está rindiendo, esto es algo que estuvimos trabajando en el foro el jueves pasado, puede ser muy capaz y no estar rindiendo, o puede tener un problema de capacidad que se asocia además a dificultades que se manifiestan en el área de la conducta, que tiene que ver con el comportamiento, que es oposicionista, que es impulsivo, que tiene dificultad para aceptar los límites, para negociar con los pares, ¿no? Vieron esos nenes que solamente quieren jugar a lo que ellos quieren. Bueno, hay que poder negociar, acordar, tolerar. Pero lo que me está diciendo es que con este panorama, una primera hipótesis es cuánta frustración Nicolás debe de estar sintiendo en esta inserción en el primer año. Es muy importante poder ver si el estar en la escuela, el ir a la escuela, el aprender, perdón, si el aprender es gratificante, si le genera satisfacción, si está entusiasmado, si acepta el desafío. Fíjense que cuando uno va a aprender, bueno, hay muchas cosas que tiene, esto ya está dicho en las clases, hay muchas cosas que tienen que estar alineadas. Si estas cosas no están alineadas, ¿verdad? Bueno, algo del aprendizaje puede no estar funcionando como se espera. ¿Cómo espera quién? Como espera la institución, como espera la maestra, el maestro, y como esperan los papás que reciben, ¿verdad?, la devolución permanente de las maestras. La mamá da cuenta de esto también, porque la mamá dice no tiene interés, no adelanta, trae unas notas que son un desastre, el cuaderno, la túnica, o sea, no hay nada que el niño, ¿verdad?, pueda cuidar, pueda investir, pueda querer de la escuela. La túnica, la moña, el uniforme, el cuaderno, las cosas de la mochila. La mamá dice que no le llama la atención, que se aburre y que no se engancha. Entonces, ¿no? El discurso de la mamá, bueno, vuelve a alimentar esta hipótesis que teníamos de dónde está puesta la atención, el interés, las ganas, la energía, la libido de Nicolás, que no puede ponerla en juego en este momento en la actividad más importante que tiene que hacer, que es la de ir a la escuela y aprender a leer y escribir, que es lo que se empieza a hacer en primer año. Lo encontraron corriendo por la puerta de salida de la escuela intentando escaparse y llamándome a gritos, dice la mamá. Bueno, esto también nos habla, esta conducta del niño, de algo que bueno, que por ahí es esperable, el llanto, la desesperación del chiquito en el momento de la separación de la mamá, de los papás, pero es esperable en el preescolar, o es esperable los primeros días de clase en un primer año, porque muchas veces, bueno, se hace tanto hincapié en que ahora pasan a la escuela de grandes, se hace tanto hincapié en que ahora llevas túnica,
o se cambia el uniforme, que ya no llevas el delantal, que ya no se hace tanto hincapié que eso queda, empieza a estar investido de una serie de expectativas bastante importantes. El chico se asusta, otros alegremente, lo que nos pasa a la mayoría, alegremente nos asustaremos en algunas cuestiones, pero después lo sobrellevamos. ¿Por qué? Porque es una angustia que es manejable, porque es una ansiedad que puede estar controlada o es una ansiedad que está al servicio del yo, digamos, que te mueve a hacer cosas, a querer participar. Pero este nene lo paraliza o lo precipita, digamos, a acciones impulsivas, llorar, llamar a gritos, querer escaparse, ¿verdad? Que tiene que ver con el no poder quedar confiado en la institución, sino reclamar estar con, bueno, ese primer objeto de amor que es la mamá, o que lo saquen de ahí, como si allí lo torturaran. Entonces, esta es una conducta que no es esperada en el segundo semestre del primer año. Digamos, si esto pasa las primeras semanas en el primer año, esperamos, ¿verdad? Le damos orientación a la maestra, nada tiene que ser forzado, bueno, tenés que convencerlo, se tiene que quedar, tiene que saber que no se puede escapar. Los chicos que se escapan de la escuela o que tienden a escaparse de la escuela realmente viven una situación de mucha desesperación, que no se pueden quedar. Son chicos que pueden estar en los dos polos. Por un lado, una gran inhibición, que son los niños que no hablan o que no trabajan, tienen una inhibición para el aprendizaje y una inhibición para la adaptación social, entonces lloran o intentan escaparse o piden que llamen a la madre a la casa para que los vengan a buscar, o están en el otro polo, que son los impulsivos y los que directamente se mandan o hacen cosas. En el medio, esto que dice, me duele la panza, me duele la cabeza, me siento mal, tengo fiebre, entonces, y llegan a hacer fiebre y hacen todo y se imponen en lo somático la expresión de la angustia, ¿verdad? Porque no toleran separarse de la mamá o están muy preocupados, fíjense en todas las hipótesis que podemos armar, o están muy preocupados de lo que sucede en la casa, ¿verdad? O están muy capturados por ansiedades paranoides al quedarse solos en la escuela. Cuenta que antes, cuando estaba en el jardín, le pidieron que no lo llevara más, que estaba en sala de 4, nivel inicial. La maestra decía que era insoportable tenerlo adentro del grupo, no se integraba. O sea, que esto, sala de 4, quiere decir que el chico tiene esta dificultad en la adaptación de larga data. Tiene una dificultad que ya viene desde hace 2 años, entonces esto ahora está resignificado, qué es lo que pasó a los 4 años, por qué se hace la consulta ahora, si se hizo alguna consulta antes. Yo estoy avanzando en el material tal como aparece, ¿tá? No explicándolo por lo que vino, sino para mostrarles a ustedes cómo uno va leyendo el material y va armando hipótesis que a medida que tiene mayor información, estas hipótesis se van a constatar o se van a descartar, ¿verdad? Con esta viñeta lo único que uno puede hacer es abrir líneas hipotéticas y de ninguna manera cerrar juicios, ¿tá? Entonces nos preguntamos, bueno, esta es la primera, hace 2 años ya que le vienen diciendo esto a la mamá, esta es la primera consulta que se hace, ya se había, ¿verdad? Ya se había consultado antes, ¿no? Se rompía el delantal, las mangas del buzo, se mordía la campera, revoleaba la mochila, hacía berrinches, no quería ir, no quiere. Es decir, esto, fíjense cuánto sufrimiento acumulado, ¿verdad? En este nene, estos años, que muestra esta importante intolerancia a separarse y a salir de la casa, ¿no?
no poder estar en otro lugar donde no tenga a la mamá a la vista. Dice, funciona más o menos cuando la maestra se le sienta al lado, cuando queda solo se distrae, se pierde, solo no puede. O si es un nene que necesita la presencia concreta, ahí nos empezamos a preguntar esto de la presencia concreta, ¿verdad? ¿Cómo han sido los procesos de internalización de las figuras aseguradoras, ¿no? Esta mamá buena, amparadora, cuánto ha podido ser internalizada por este nene como para poder quedarse en otro lugar sabiendo que internamente tiene una mamá buena, ¿verdad? Estar acompañado por este objeto interno, madre, amparador, asegurador, parece que algo en ese proceso no ha podido, ¿verdad? Armarse en el psiquismo temprano del niño, por lo tanto necesita de la presencia concreta de la mamá o en su defecto de un objeto subrogante como puede ser la maestra. La maestra tiene que estar sentado al lado, pero solo se distrae. ¿A dónde va? ¿A dónde va la cabeza, el psiquismo de este niño? Se dan cuenta que estamos hablando de fallas que están vinculadas con procesos muy tempranos, ¿verdad? Con procesos del armado del psiquismo muy temprano que tienen que ver con la formación del yo, con la formación de mecanismos que puedan ponerle cierto coto a estas vivencias desgarrantes, devastadoras de la ansiedad, que parecen que son muy tempranas, muy primitivas, y no tiene mecanismos suficientes, ¿verdad? Que podrían ser mecanismos adaptativos o mecanismos de defensa, el niño no ha logrado tener mecanismos que le permitan, ¿verdad?, una adaptación a esta situación. Adaptación en el sentido de funcionamiento yoico. Es un yo débil, frágil, porque es un yo de un niño, pero hay niños que lo logran, a eso me refiero, ¿verdad? Todavía necesitan mucho de la contención del otro, pero paulatinamente van logrando cosas que este niño no ha podido lograr. Fíjese dónde está el interés de la madre, ¿no? Dice, yo le digo, si aprendes a leer y escribir, si no aprendes a leer y escribir, no vas a ser nadie, no vas a tener nada, vas a terminar como papi y yo, haciendo nada. Fíjense ustedes la propuesta identificatoria que le hace la madre. La madre le dice, tenés que hacer lo contrario de lo que nosotros hicimos. No tenés que ser como nosotros. Fíjense qué difícil para un niño que se le dice, no tenés que ser como papi o como yo. ¿Cómo hacemos para no ser como el modelo que se nos propone diariamente? Fíjense lo que está entrampado en este discurso de la madre. Todos ustedes, los que participaron en el foro, lo expusieron muy bien, ¿no? La madre dice, no vas a ser nadie, no vas a tener nada. Por un lado es una sentencia, no vas a ser nadie, no vas a tener nada si no podés hacer esto, no tenés que ser como nosotros. El chico realmente queda entrampado, queda encerrado en el discurso de la madre. Y todos fuimos rehenes del discurso de nuestras mamás, sobre todo de la mamá o de quien cumplió con esa función primaria de contención y del lenguaje, ese lenguaje que empieza incipiente con el arrullo, con los sonidos, ¿verdad?, de la mamá, con el bebé. Bueno, fíjense que eso, si ustedes quieren leer a Piero Lanier en esto del pictograma, la enunciación, es decir, cómo se va armando el psiquismo, cómo va madurando, evolucionando hacia lo simbólico, hacia la función simbólica, a partir de estas primeras experiencias que van dejando huellas
huellas en la memoria, huellas experienciales, los engramas, que llama Piero Lanier, pero bueno, no quiero entreverarlos con esto, pues es una autora psicoanalítica muy importante, pero que tiene alguna dificultad. Pero simplemente decirles cómo esto del lenguaje, su sentido, ¿verdad? Está inscripto ya en las primeras experiencias del bebé con la mamá y en estos primeros arrullos y primeras palabras. La madre lo que hace realmente le transmite una verdadera paradoja. Tenés que ser alguien en la vida, no tenés que ser como nosotros, a la vez que lo sentencia. Si vos no lográs esto, que es lo que nosotros esperamos, no vas a ser nadie en la vida. Es muy jodido, digamos, muy difícil que te digan, no vas a ser nadie en la vida. Pero tampoco podés ser como nosotros. ¿Qué entenderá este chico, no? Al referirse al marido, la mamá dice que es un chico más, que no me ayuda a poner orden, que es una buena persona, servicial, generoso, pero que fue estafado incluso por mi propio padre. Bueno, acá tenemos algo bastante interesante, ¿no? Que, bueno, acá en la viñeta, por algo, eso es un recorte, una viñeta es un recorte de una situación clínica, se hace hincapié en esto. ¿Cómo habla la mamá del papá? Es un papá que está desvalorizado, que está desjerarquizado, poco menos que lo describe como un boludo que fue estafado por el abuelo del chico, ¿verdad? Y que no sirve para mucho. Quizás la vivencia del niño, o sea, que el papá es un papá muy piola, que es un papá, digamos, muy cercano a él, que juega a la altura de él, y la vivencia del niño sea otra. Pero la vivencia que transmite la mamá es de un padre que está fraternizado, o sea, fraterno, que es par con el hijo, y que no es un padre que pueda poner límites, porque ella debe tener armado en su cabeza que ser padre es poner límites, ser no sé como quién, porque su propio padre es un jodedor. Entonces, acá tenemos otra vez, nos encontramos con la línea identificatoria de los varones, el abuelo un jodedor, un padre desvalorizado, y el chico como quién tiene que ser, no se sabe, ¿no? Es bien interesante lo que captura este lenguaje de la mamá. Dice, a Nicolás le gustaría salir con el padre a hacer el reparto o a pescar, aunque va muy poco. Lo que dice es que el niño necesita más papá. En esa actividad compartida, que puede ser muy lúdica, aunque el papá esté trabajando y el niño lo acompañe, puede ser muy disfrutable, muy lúdica, de mucha colaboración y solidaridad entre el padre y el niño. ¿Mm? Pero la mamá no lo aprueba, porque dice, lo que él quiere es salir, pero no quiere hacer lo que, bueno, también esperamos que él haga, y es lógico que se espere que se haga, es lógico que esperen que se haga la tarea de la escuela, o sea, que aprenda, ¿no? El tema de las expectativas es bastante importante, porque el niño va a cumplir o no va a cumplir. Y ahí es donde se juega también el narcisismo de los padres. Este niño hace lo que yo quiero o este niño me frustra. No es el niño que yo quiero, no es el niño que yo espero que sea. Nicolás es el único hijo varón de una fratría de 4 y él es el tercero. O sea que suponemos que hay otras niñas, él es el tercer hijo, pero bueno, tiene una ventaja, uno dice es el único hijo varón, tiene una ventaja porque bueno, tiene una diferenciación con el resto. Pero 2 años antes de su nacimiento, nace un varón que vive unos pocos días y murió de una cardiopatía congénita. O sea, acá hay una marca que tiene que ver con el ser varón. Acá hay una nueva marca que tiene que ver con todo esto en el discurso de lo masculino. Sos estafador, sos un inservible, un niño
un niño más, o estás enfermo, te morís. Es decir, cómo ha investido esta mamá a este hijo varón, ¿no? Es decir, y acá es donde empezamos a pensar en la incidencia, en la importancia que tienen las vivencias de generaciones anteriores, en este caso de los papás, lo que se transmite generacional, de generación en generación, lo que se va a transmitir en torno a la muerte y al ser varón. Esta es una experiencia, obviamente es una experiencia del orden de lo traumático tiene que ver con un exceso, ¿verdad? El exceso que produce una situación para el psiquismo que le impide ser elaborada. Es decir, en todo caso, para elaborarlo tiene que pasar un tiempo o tiene que ser ayudada la persona para elaborar eso de lo traumático. Fíjense, cuando, espero que haya sido en otro momento, no que se le haya preguntado inmediatamente a este relato cómo fue el nacimiento y el crecimiento de Nicolás, pero fíjense que cuando ella habla de Nicolás, dice, nació bien. Yo no me quería imaginar, o sea, cuánto la mamá, ¿verdad?, le costó como afiliarse o amadrarse, por decirlo de alguna manera, a este hijo. Ella no lo quería investir, no quería poner su amor, su afecto, no quería ponerle un sentido, a tal punto que la mamá dice ni siquiera tenía nombre, ¿verdad? Ella sabía que era varón y no quería, o sea, el temor a perder a ese hijo, traumatizada por la pérdida anterior, ¿verdad? Y el horror, vivir bajo el horror de la amenaza de una posibilidad de muerte. No hay nada más terrible que la muerte de un hijo. Es casi un inelaborable. Entonces, el terror de que se volviera a repetir esta situación traumática y que impedía el investimento, o sea, la carga libidinal sobre este hijo, porque como buen recurso, como buen mecanismo de defensa por parte de esta mamá, bueno, no quería, digamos, no quería encariñarse porque la vida se lo podía quitar de nuevo como le había quitado al otro hijo. Entonces empezamos a ver todo lo que aparece asociado al nacimiento de Nicolás. El miedo, la muerte siempre es una gran nube negra que tiñe los procesos que se desarrollan por debajo del manto de la muerte. Me salió medio poético, pero bueno, quiero decir que cuando el fantasma de la muerte o la experiencia de la muerte o el trauma de lo mortífero está por allí, lo que sucede bajo eso, bajo esa situación, está teñido de algo muy oscuro, que hay que ayudar a echar luz, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo clínico, a echar luz sobre algunos aspectos, que no todo es tan oscuro. Mi marido dice que cuando nació sintió un escalofrío en todo el cuerpo porque tenía miedo de que le dijeran que nació con problemas, o sea, lo problemático asociado a lo masculino, ¿no? Es decir, qué difícil que va a ser el proceso de identificación y de asunción de su propia identidad para Nicolás. Hay que ayudar a estos papás a que lo puedan ver por fuera de lo que ha sido el otro hijo muerto, ¿verdad? Ayudarlo a que lo vean de una manera distinta para que Nicolás pueda ser Nicolás, que es un hijo que sobrevivió, que es sano, pero en algún lugar haciendo, digamos, cumpliendo con estas expectativas que no son conscientes en los padres, él está haciendo macanas. O sea, está siendo el no alumno, el no amigo, el no niño,
Es decir, ¿qué quieren que sea este niño? Que no sea como mamá y papá, pero que no sea como el hermanito muerto. Tampoco puede ser una nena como las otras hermanas, ¿se dan cuenta? Porque tiene que ser varón. Entonces, queda como entrampado en toda esta situación sumamente compleja. El miedo de ambos padres, un escalofrío en todo el cuerpo tuvo el papá. Es decir, cuando el papá agarra a ese niño, sí tiene un escalofrío. Es el escalofrío de la muerte. ¿Vieron cómo están atravesados los cuerpos, los pensamientos, ¿verdad? Las atribuciones es aquello que se proyecta sobre el hijo que viene, cómo queda todo atravesado por el tema de la muerte. Ni se me ocurrió el nombre. Es decir, cuando nosotros tenemos una situación de un niño que viene, un niño o una niña que viene, y que no tiene nombre, porque no importa si ahora todo el mundo sabe el sexo, pero bueno, no importa si lo sé o no lo sé, pero bueno, a lo sumo tengo un nombre de nena y otro de varón, ¿verdad? O un nombre neutro, qué sé yo. Pero la enfermera, fíjense las palabras que trae la mamá, la enfermera me dijo cualquier nombre, decís cualquier nombre y cualquier cosa lo cambiás. Es decir, es como que me llevo estos zapatos y si me quedan grandes o chicos yo vengo y los cambio. ¿Cuánto costó que Nicolás sea Nicolás? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo es la subjetividad de este aprendiente? ¿Cómo es la subjetividad de este niño alumno, verdad? Cuando ha transitado con estas dificultades a la interna de su familia. Acá, con respecto a las adquisiciones de las pautas madurativas, es decir, está bien hacer lo que se llama una anamnesis, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que saber cómo fueron los primeros aprendizajes, nosotros tenemos que tener en algún momento de las entrevistas, tenemos que tener idea de si el niño más o menos fue cumpliendo las cosas, porque eso son indicador de otras dificultades, o no, o de la dificultad en el vínculo, justamente. Nada más dice, fue todo normal. No sabemos qué significa con que fue normal. No recuerdo muy bien, no sé, pero lo logró casi todo solo. Pobrecito, solito él, peleando por un nombre, peleando por aprender cosas, peleando por vivir, es decir, por ser visto como alguien vivo y no como el muerto, ¿verdad? Espero que el chico anterior no se llamara Nicolás. Chupeta y mamadera, dejó todo solo, se lo sacamos, engañado, le echamos la culpa al perrito, pero no hay un relato, digamos, que muestre una historia libidinal de los aprendizajes, ¿verdad? Y decir, bueno, estábamos preocupados porque no largaba el chupete, o bueno, nosotros lo dejábamos porque no quería que llorara, o bueno, lo fuimos enseñando, lo fuimos acompañando. Posiblemente, bueno, habían pasado 2 años de la muerte del anterior, pero capaz que la mamá seguía deprimida, o con escasa energía, o con mucho temor de acercarse a este niño. Por lo tanto, bueno, él se las tuvo que arreglar solas, ¿no? Ojo, no estoy culpabilizando a los papás, estoy entendiendo la complejidad de la situación. Como era varón, el marido le enseñaba cómo tenía que hacer para hacer pis. Bárbaro. Está perfecto. Digamos, por lo menos ahí, en ese acto, hubo alguien que le mostró cómo se debía hacer, ¿verdad? Que tiene que ver con elementos identificatorios. ¿Qué es lo que dice Nicolás? Dice, no me gusta la escuela, los chicos siempre me pelean, yo les digo jugar a la pelota y no me dejan, me dicen, no juegues, o sea, lo excluyen, y cuando estoy jugando me pegan patadas. Él se ubica en el lugar del pobre al que le pasan cosas. Recibe por parte de sus padres el rechazo, ¿verdad? Y esto está asociado al por qué no le gusta la escuela. Bueno, acá habrá que
digamos, seguir explorando, ¿no? ¿Qué es lo que no puede aprender? ¿Por qué no puede aprender? ¿Qué es lo que él no quiere saber? Este niño sabe, conoce la historia del hermano que lo precedió. Este niño sabe, conoce, le han hecho el relato. Porque miren, muchas veces la cuestión del aprendizaje queda entrampada, queda capturada, ¿verdad? Por aquello que no conocemos, por el secreto, por lo que no se dice, por lo traumático, que bueno, que no puede entrar en el trabajo psíquico de la elaboración. Entonces, evidentemente hay algo que es un dolor de la generación anterior. No sabemos acá si sus hermanitas mayores, no se olviden que él es el tercero, no queda claro si el tercero es contando al que nació antes que él, o él es el tercer hijo vivo, digamos. ¿Cuántos años tienen la o las hermanitas anteriores y cómo han significado ellas mismas lo traumático por la pérdida de este hermanito, ¿no? Entonces, lo que él está diciendo es que rechaza ese lugar, quiere estar con la mamá, quiere salir de la escuela, porque no quiere tampoco el lugar que él tiene en la escuela, pero tampoco quiere el lugar que tiene en la casa, porque es el lugar del no muerto. Nadie puede tener un lugar vinculado a la muerte, porque la muerte es el no lugar, la no existencia, la no corporalidad, y él con su cuerpo hace mucho ruido. Tiene berrinches, patalea, grita, llora, hace cosas con su cuerpo para demostrar que está vivo, ¿verdad? Dice, me gusta jugar a la pelota, pasear con mi papá, ayudarlo a hacer cosas, trabajar, pero hace mucho que no va. Es decir, él tiene investida esas actividades con el papá y eso es lo que hay que fortalecer. Seguramente él aprendió muchas cosas con el papá. Aprendió a pescar, aprendió a jugar a la pelota. Es un niño que no aprende. Por ahí tiene dificultades en los aprendizajes formales. Y muchas veces nosotros vemos que la sintomatología, en el más amplio sentido, digamos, que los signos de la dificultad están puestos en el aprendizaje como lugar donde queda el lugar donde queda reservado para manifestar las dificultades, porque en otro lugar no podría ponerlas, porque por ahí, si se porta demasiado mal, la mamá no lo quiere o el papá no lo lleva con él, o vaya a saber qué cosa. Entonces, con esta viñeta, ¿verdad? Que es una consulta a un nene de 6 años, primer año de escuela, segundo semestre del año, este que no quiere aprender nada y se lleva mal con los compañeros, está teniendo mucha dificultad, pero bajo ninguna circunstancia nosotros podemos decir que tiene dificultades de aprendizaje. En primer lugar, porque es un chico de 6 años, está en primero, tenemos que esperar que se cumpla el segundo año escolar para poder definir si hay dificultades específicas o no. Incluso hay algunos que después del tercer año escolar, bueno, recién se empieza a ver, o sea que no nos apuremos con ningún diagnóstico, que además lo tiene que hacer el pedagogo, los diagnósticos de dificultades de aprendizaje. Y digamos, empecemos, lo que uno haría en esta situación es empezar a trabajar desde lo emocional, desde el sentido que tienen todas estas cosas para el niño y trabajar con los papás y el niño o con la familia, es decir, llamar a más de uno, porque esto es una cuestión que tiene que ver con la historia de la familia y con los sentidos que le han dado o que no han podido darle todavía, capaz que quedó como coagulado, enquistado, como algo traumático, esa situación tan terrible, terrible de haber perdido un hijo.
Entonces, no podemos decir que Nicolás tiene dificultades, sino que Nicolás está capturado, entrampado en todo esto. Esto hay que explicárselo a la maestra, hay que encontrar otras vías, hay que encontrar la forma, qué cosas le gusta hacer a Nicolás, que le puedan generar cierta satisfacción, gratificación. Este niño tiene que experimentar, hacer algo que sea valorado por los otros, hacer algo bien, porque prácticamente la mamá y la maestra dicen que no hace nada bien. Entonces tiene que lograr hacer algo que sea gratificante para que él pueda empezar a experimentar en la escuela, digamos, pueda tener experiencias que le devuelvan a él que puede hacer cosas que son aceptadas por otro. Y eso, fíjense en cómo va a su vez alimentando la propia identidad, el sentimiento de sí, la seguridad. O sea que como conclusión, justamente todo lo que despliega esta viñeta, por eso lo pusimos acá, todo lo que despliega esta viñeta es justamente la complejidad de niveles que están inmersos y que no podemos salir alegremente, digamos, teniendo en cuenta la edad, la historia de la inserción institucional educativa de este nene, teniendo en cuenta las cuestiones, por dónde ha ido la libido en la historia libidinal de este chico, nosotros no podemos afirmar nada, no podemos cerrar ninguna cosa, al contrario, lo que estamos haciendo con todas estas hipótesis, abrir, 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 para hacer trabajar estas hipótesis a través de acciones. Por supuesto que él tiene que aprender, él tiene que lograr mínimamente algunas cosas. Bueno, hay que buscar el método, la forma, ¿verdad? En que él pueda, le proporcione la posibilidad de salirse de ese lugar del que no puede, ¿verdad? Para empezar a experimentar otras cosas. Entonces, yo no creo que Nicolás sea un chico que no pueda aprender lo que se le está ofreciendo, sino que en estos momentos no está pudiendo tomar eso porque le resulta demasiado amenazador. Entre otras cosas porque no sabe dónde se va a ubicar, no sabe quién debe ser o cómo debe ser respecto a los aprendizajes de acuerdo al discurso de la mamá, que es un discurso muy fuerte y que lo entendemos en el contexto del sufrimiento por la situación que han transitado. Bueno, seguimos. Gracias.